Bienvenidos a la lección número 8, el poder de la resurrección. En esta ocasión nos concentraremos en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, un capítulo muy conocido precisamente por abarcar, por tratar este tema tan importante de la resurrección. En primer lugar, quiero que tomemos en cuenta que han pasado alrededor de 24 años entre el momento en que Cristo resucitó y el momento en el que Pablo escribe su carta. Esto lo menciono porque realmente no ha pasado mucho tiempo y ya hay cristianos que tienen problemas con este asunto del concepto de la resurrección. Uno podría pensar que tal vez si hubiera pasado más tiempo hubiera sido más fácil o más entendible porque una iglesia empezaría a tener ideas equivocadas o incorrectas acerca de una situación tan importante como la resurrección de Cristo. Pero insisto, no había pasado muchos años, no había pasado mucho tiempo, pero el enemigo estaba alcanzando un objetivo y hacia el final del repaso de esta ocasión veremos precisamente que a la luz del gran conflicto, este objetivo del enemigo ha tenido frutos y ha seguido intentando tener resultados de diferentes formas dentro de la iglesia, dentro de la mente de los cristianos. Ahora, si quisiéramos dividir las secciones en las que primera carta a los Corintios 15 está dividida, te propongo que podremos encontrar tres grandes divisiones. En primer lugar, Pablo habla acerca de que la resurrección de Cristo fue real. Por eso él va a mencionar testigos, va a dar pruebas, evidencias que él considera que no solamente son sólidas, sino que son muy importantes de tomar en cuenta para llegar a la conclusión de que si la resurrección de Cristo fue real, entonces el resto del capítulo tendrá también sentido basándose en esta premisa, basándose en esta certeza. Jesucristo, por supuesto que resucitó. Yo mismo tuve un encuentro con Él y por supuesto, si eso fue posible, fue porque Él había resucitado. En la segunda parte del capítulo, Pablo dedicará el tiempo para decir que entonces la resurrección ya no fue, sino será real. Será real en el caso de los creyentes, en el caso de los cristianos. La resurrección será real y para eso va a usar dos argumentos, varios más, pero quisiera resaltar dos. El primero que tiene que ver con las primicias, esta celebración, esta festividad que tiene que ver con el calendario religioso y también agrícola del pueblo de Israel, en el cual Pablo se basa para decir, si Cristo su resurrección equivale a ser una primicia en cuanto a la analogía, la comparación con la cosecha, entonces quiere decir que es apenas el inicio de una gran cosecha. Si Cristo es las primicias o representa las primicias, la resurrección de todos los creyentes será el resto de la cosecha, será real. No creer esto haría que nuestra fe fuera vana. El significado más básico de la palabra vana es vacía, algo que está vacío en este caso. Mientras que la resurrección de Cristo asegura que la tumba está vacía, no creer en su resurrección o tener una idea equivocada acerca de ella hace que lo que se vacíe sea nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestro correcto entendimiento del plan de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, no permitamos que lo que esté vacío sea nuestro sentido de confianza en la palabra de Dios. Lo que está vacía y debe permanecer así es la tumba de Jesús y también quedarán vacías las tumbas de aquellos que descansen en la misma fe y por supuesto también sean resucitados cuando Jesús regrese. La tercera parte de primera carta de los Corintios 15 tiene que ver con la forma en la que los cristianos van a resucitar. Pablo afirma que será con un cuerpo real, no un cuerpo espiritual, sino un cuerpo real. No podemos detenernos en los detalles de qué implica, cómo es ese cuerpo o cuáles son las características principales de ese cuerpo, pero sí podemos definir que es un cuerpo real, digamos un cuerpo físico, diferente, un cuerpo que será incorruptible, pero al final de cuentas un cuerpo. Y aquí es donde vamos a ver algunas razones por las cuales probablemente los corintios habían dejado, algunos de ellos habían dejado de creer en la resurrección. Para ellos este concepto había llegado a ser algo innecesario, porque había sido tal su énfasis en lo espiritual. Recuerda que en las primeras secciones de Primera Carta de los Corintios, Pablo va a hablar de lo espiritual y lo carnal. ¿Okay? En ese contexto de lo espiritual, parecía que había un énfasis desmedido, un énfasis amplificado y negativamente usado por algunos corintios para pensar que si ellos habían recibido ya el Espíritu, eso significaba que habían ingresado en una espiritualidad que les llevaba a no tener necesidad de un cuerpo. La vida cristiana para ellos significaba llegar a un estatus superior, a un nivel superior, en el cual si eres espiritual, ya no es importante el asunto del cuerpo. Y obviamente eso tiene que ver con los matices, con las creencias que había en la filosofía griega ya para ese entonces. Tampoco entraremos en mucho detalle de esto, pero tú sabes que en la filosofía griega
y eso ha pasado a muchas personas cristianas a lo largo de la historia de la iglesia, ha pasado como si fuera algo correcto, el pensar que el cuerpo es una cárcel, es una especie de lugar en donde está secuestrada el alma, y cuando alguien muere, pues el alma queda en libertad, dándole al alma precisamente la capacidad de vivir por ella misma. Obviamente eso no es bíblico. Entonces, si sumamos esos elementos, el ser espiritual definitivamente no requiere tener un cuerpo. Y en este caso, no es necesariamente porque el cuerpo para ellos fuera algo malo, tuviera una connotación negativa, pero sí podría denotar que era un estado inferior. El estar en un cuerpo físico para ellos podría ser catalogado, visto como permanecer en un estado inferior. Pero ser espirituales para ellos era ya no requerir en algún futuro ese cuerpo. ¿Qué implica esto a la luz de lo que sigue mencionando Pablo en el capítulo y a la luz de nuestra propia experiencia como cristianos hoy en día? Bueno, pues es muy probable que precisamente por eso Pablo habla de algunas ideas erróneas o extrañas sobre el bautismo. El versículo más conocido al respecto es el 15:29, el versículo 29 del capítulo 15, que de hecho hay una denominación, que seguramente tú has en algún momento escuchado acerca de ellos, que creen literalmente que deben bautizarse por los muertos, por sus antepasados que ya han muerto, y de esa forma procurar la salvación también de sus seres queridos. Un bautismo literal, ¿de acuerdo? Según ellos a 1 Corintios 15:29. Pero eso, repito, es una idea extraña, una idea errónea, porque Pablo no está enseñando que hay que bautizarse por los antepasados, por más que los amemos y queramos su salvación. Lo que Pablo estaría mencionando es que se provocan ideas erróneas, ideas equivocadas, cuando dejamos de ver lo que realmente significa la resurrección. Sí, la resurrección de Cristo les aseguraba la salvación, pero ellos no la estaban viendo como algo suyo, algo que tuviera que experimentarse también en su propia vida. Fue la resurrección de Cristo y eso les bastaba a ellos. No requerían ellos en algún momento tener la esperanza o la certeza de también tener que resucitar por lo que ya explicamos anteriormente. Pero a la luz del gran conflicto, y aquí regreso a lo que mencionaba casi al inicio, lo que estamos viendo es que el enemigo, cuando no puede ya impedir que alguien se convierta al cristianismo, que acepte a Jesús como su Salvador, entre a la iglesia, pertenezca a ella, ya no va a poder engañarlo tan fácilmente con el argumento que planteó desde Génesis capítulo 3, cuando le dijo a Eva, no morirás. Aquí el planteamiento ya no es ese. No pudo impedir que creyeras en Cristo. Lo que va a hacer entonces es, bueno, ahora ten ideas equivocadas respecto a Cristo. En este caso, respecto a su resurrección y las implicaciones de esa resurrección. No morirás, está bien, no quieres creer eso, pero ¿qué te parece esta otra idea? No resucitarás. Y por eso, en el tiempo de los Corintios y posiblemente también en nuestros días, las ideas equivocadas serían una demostración de que a Satanás no le interesa tanto que estemos o no en la iglesia, sino seguir trabajando en nuestra mente, porque aún estando en la iglesia puede confundirnos, puede provocarnos ideas equivocadas, y esas ideas no solamente serían dañinas para nosotros, sino también pueden dañar a otros que escuchen esas ideas. Aunque suena demasiado difícil creer que un cristiano no acepte la resurrección, también podría resultar difícil para algunos de los primeros cristianos saber que los cristianos de hoy en día no estamos viviendo a la altura de lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros, o que no seamos tan fervientes como ellos lo fueron. Las ideas equivocadas y las conductas que derivan de ellas hablan, y a veces muy fuerte, acerca de lo que realmente significa Cristo en nuestra vida. Si el enemigo ya no pudo evitar que entremos a la iglesia, lo que va a hacer es que tengamos equivocadas dentro de la iglesia. Y esas ideas pueden tener que ver con Cristo, pueden tener que ver con la salvación, pueden tener que ver con asuntos del tiempo del fin. Y al difundir esas ideas entre otras personas, pues no solamente estamos haciendo algo innecesario, sino también algo que puede convertirse en un elemento dañino para la fe de otras personas. Cristo resucitó. Nosotros creemos entonces que la Biblia afirma que también resucitaremos, si es necesario, pasar al descanso antes de que Jesús regrese. Pero lo más importante es saber que desde ahora lo que enseña Cristo acerca del cuerpo, lo que enseña la Biblia acerca de la resurrección, lo que enseña la Biblia acerca de la salvación, acerca de Cristo y todo lo que tiene que ver con este plan de redimirnos, debemos creerlo tal como lo dice la Biblia. De esa forma estaremos seguros no solo de tener las ideas claras, las ideas necesarias para nuestra fe y confianza en Cristo, sino también de no difundir ideas o conceptos que puedan dañar la confianza y la fe de otras personas. Que Dios nos dé sabiduría y nos permita hacer siempre las cosas lo mejor posible en cuanto a lo que creemos y la forma en la que lo enseñamos.